Queremos darle a esta hora la bienvenida a Carolina Sáchica. Ella es abogada y actualmente es directora del programa de Derecho de la Universidad Jorge Tadeo Lozano. Abogada Sáchica, bienvenida. ¿Cómo está? Qué bueno saludarla, Carolina. Muchas gracias, muy buenas tardes. Gracias por la invitación. Bueno, a usted muy gentil por su disposición. Bueno, muchas preguntas alrededor de este nuevo sistema pensional. Aquí grupos de trabajo que están aquí con nosotros están preguntando, ¿y yo me tengo que pasar entonces a Colpensiones? ¿Y qué se va a pasar con lo que ya tengo cotizado? ¿Mi plata para dónde se va? ¿Tengo que hacerlo yo? ¿Lo hacen por mí? A ver, ¿qué es lo que podríamos darle como respuesta a personas que ya tienen más de 50 años, que ya tienen más de 700 u 800 semanas cotizadas, a ese grupo de personas en particular? Bueno, vamos a hablar primero de lo que es el régimen de transición. Entonces, quienes a la entrada en vigencia de esta ley, es decir, 1 de julio del año 2025, los hombres que tengan más de 900 semanas, pues van a ser parte del régimen de transición. Quienes tengan menos de 900 semanas, se les aplicará la Ley 100 de 1993, que es la que está ahora vigente. Y ahora bien, en cuanto a las mujeres, entonces, quienes tengan más de 750 semanas para el 1 de julio del 2025, pues tendrán ese régimen de transición, es decir, el régimen actual. Quienes no alcancen a esas 750 semanas, pues definitivamente harán parte de la reforma pensional. Quienes hagan parte de la reforma pensional, pues ya van a tener estos dos componentes que son el de Colpensiones y el de los fondos privados como complementarios. Recordemos que en el régimen que hoy tenemos, pues estos coexisten, pero son incompatibles. Yo debo estar en uno o en otro, mientras que en la reforma pensional la cosa cambia y si yo tengo unos ingresos que van hasta 2.3 salarios mínimos, mis cotizaciones se dirigen a Colpensiones por este monto, pero si tengo unos ingresos que superen los 2.3 salarios mínimos, pues esas cotizaciones se van a dirigir al componente de ahorro individual, a los fondos de pensiones que hacen parte de este componente. No es una elección, son complementarios estos dos componentes de la reforma y aplican para quien tenga ingresos superiores a 2.3 salarios mínimos. Que eso es alrededor de unos 3 millones de pesos. Así es. Bien. Lo que sí puede escoger a cuál fondo privado va ese excedente, ¿no? Eso sí lo puede escoger. Sí. Son 4 fondos privados que hoy tenemos disponibles, entonces allí sí vamos a elegir a qué fondo privado pues van dirigidos estas cotizaciones. Ahora, hablemos de esos 4 nuevos pilares en los que se estructura este nuevo sistema de pensiones: el solidario, el semicontributivo, contributivo y el de ahorro voluntario. Por favor, arranquemos con este solidario, que es el que el presidente Petro hizo más énfasis, que es el que básicamente donde saldrán los recursos para que los puedan recibir, esos 256,000 pesos, los adultos mayores que hoy no reciben ningún tipo de renta. Así es este pilar solidario que le apunta a que esos adultos mayores, mujeres mayores de 60 años, hombres mayores de 65 años y que estén focalizados, que hagan parte de esa población vulnerable como de pobreza o pobreza extrema, van a recibir una renta solidaria según lo que dice esta reforma pensional. Viene ese pilar semicontributivo dirigido a esas personas que si bien han hecho cotizaciones, pues no alcanzan a tener suficientes semanas para acceder a una pensión. Y en esas condiciones, quienes tengan entre 300 y 999 semanas, pues van a ser parte de este pilar semicontributivo, quienes van a recibir una renta vitalicia que no puede superar el 80% del salario mínimo y van a estar allí en este pilar semicontributivo. Y en el contributivo están todas aquellas personas que tengan una relación laboral, que tengan un contrato de prestación de servicios, los servidores públicos y en términos generales quienes tengan capacidad de pago para realizar cotizaciones a este sistema contributivo, como decíamos, donde vamos a encontrar estos componentes complementarios
de la reforma, que son el componente de prima media, Colpensiones, y el componente de ahorro individual, donde están esos fondos de pensiones. Y el componente de ahorro voluntario, que allí creo que se dirige muchísimo a los jóvenes que empiezan a ser parte de este pilar contributivo para que de manera complementaria pues puedan tener algunos ingresos, algunos recursos que hagan parte de su pensión y que fortalezcan esto que van a recibir como pensión el día que cumplan esos requisitos para acceder a esta prestación económica. Carolina, bueno, ya hizo, dio la radiografía de lo que es esta reforma al sistema pensional. Hay muchas preguntas, por ejemplo, ¿cuáles son los adultos mayores que se incluirán? Es decir, que todavía no se sabe porque ya ahí viene ya ahora viene el paso está la ley, pero ahora viene el paso de la reglamentación. De la reglamentación, que es la que va a decir cuáles son, digamos, esos requisitos que debe cumplir el adulto mayor, por ejemplo, para ingresar a recibir o para ser beneficiario de esta renta, de la renta pensional, ¿cierto? Así es una renta solidaria que va dirigida a ese grupo de población vulnerable que decimos que está en pobreza o pobreza extrema. Ya llegará la respectiva reglamentación en este sentido y, por supuesto, la focalización que determina quiénes serán beneficiarios de este pilar solidario. Bien, doctora Sáchica, pregunta. Hay muchos, sobre todo jóvenes, que son la base de este pilar, que es la que se sustentan esos dineros que se van a entregar a esta población de adultos mayores, que van a decir, es que me van a tocar mi ahorro y que tienen miedo de que cuando llegue su edad de pensión no haya plata para entregarles esos recursos. ¿Tiene sustento un temor como este, por ejemplo? Pues yo creo que ese es el temor que siempre hemos tenido, que los fondos de pensiones, que Colpensiones, que los fondos privados no estén robustos financieramente, y de hecho creo que parte de la reforma está pensada en esa posibilidad de darle fuerza, de darle fortaleza a esta parte financiera de quienes administran las pensiones. Tenemos que tener fe en que eso no va a ocurrir. Creo que no hay nada que nos lo garantice, pero en este momento los jóvenes deben pensar en que el ahorro, el pilar de ahorro voluntario va a ser algo que va a complementar esa pensión y sobre todo esa brecha pensional. Los jóvenes terminan siendo afectados con esta reforma porque lo que van a recibir como pensión definitivamente va a ser mucho menor que si estuvieran en el régimen de la Ley 100 de 1993. Por eso cobra tanta importancia esta educación financiera dirigida a los jóvenes y que el ahorro haga parte complementaria de este pilar contributivo. Ahora, en ese estudio que han hecho ustedes, en esa filigrana que le han hecho a este texto de la reforma, que ya está aprobada, que ya es ley de la República, la acaba de sancionar el presidente hoy, Gustavo Petro, ¿qué podría decir si realmente es mejor de lo que existe hoy con la Ley 100? Pues creo que es algo relativo. Hay muchas personas que resultan siendo beneficiadas. Por ejemplo, estos adultos mayores que estaban en una condición de vulnerabilidad, pues van a tener una expectativa con respecto a ese pilar solidario que definitivamente resulta siendo muy positivo. Va a ser una renta solidaria que definitivamente alcanza a cubrir de manera muy escasa sus necesidades básicas. Esa renta solidaria que van a recibir no es algo que definitivamente sea significativo para las necesidades que se correspondan a las necesidades que puede tener un adulto mayor. Sin embargo, es algo, podámoslo decir, simbólico, algo que va a cubrir unas necesidades apenas básicas, pero entre que se tenga eso o no se tenga, o se tenga un subsidio más bajito, pues resulta siendo mejor esto. Para quienes resulta siendo muy positivo. Recordemos que cuando a una persona que está en la Ley 100 de 1993, el régimen actual, le falta 10 años para pensionarse, pues no puede cambiar de régimen entre fondo privado y Colpensiones o lo contrario.
Sin embargo, existen muchas personas que están presentando acciones judiciales justamente para que se declare la ineficacia del traslado, y la mayoría de estas personas quieren regresar a Colpensiones. Entonces, hay una gran cantidad de demandas en este punto, y esta nueva reforma pensional trae un artículo, si no estoy mal, es el 77, donde dice que una vez promulgada la ley, esta población tiene 2 años para hacer ese cambio de régimen sin tener que acudir a acciones judiciales. Esto también resulta siendo muy positivo, y por supuesto el enfoque de género, que reduce el número de semanas de pensión para las mujeres y tiene en cuenta también los hijos, haciendo una reducción de 50 semanas por hijo, máximo 3 hijos para acreditar. Así es. Y por último, doctora Sáchica, la oposición política representada en el Congreso ya está anunciando demandas ante las Cortes justamente porque habría vicios de trámite en el legislativo. ¿Usted cree que podría esto tener asidero, o más bien tendría viabilidad? ¿Todavía pende de un hilo esta reforma, o cree que definitivamente eso no tendría chance de prosperar? Bueno, yo creo que todos lo sabemos, así lo vivimos. El gobierno estuvo en un corre-corre y definitivamente quería lograrse sí o sí que esta reforma hiciera parte de esta legislatura. Y en efecto se logró, pero como dicen los jóvenes, ¿a qué precio? Entonces se han puesto de presente algunas situaciones que sucedieron en el Congreso, particularmente en el último debate, y que seguramente pues van a ser objeto de demandas, como lo han anunciado grupos económicos, grupos de estudio, pues ciertos sectores de la población. Ya será la Corte Constitucional quien decida sobre la constitucionalidad de esta ley.